Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Bien Dateado. Estamos en vivo a través de la pantalla de Canal Institucional en este magazine informativo llevándole esos temas que usted tanto necesita saber para aplicar en su día a día. Saludamos especialmente a todas aquellas personas que se conectan con nosotros en nuestra señal abierta y quienes lo hacen además en nuestras plataformas digitales, en la transmisión streaming que estamos originando además en nuestro portal web www.canalinstitucional.tv. En distintas zonas del territorio nacional hemos presenciado algunos eventos naturales que han causado daños y afectaciones que preocupan a la población. Ahora se nos viene unos meses que tradicionalmente están pasados por lluvia, lo que puede generar alertas constantes de inundaciones, entre otras emergencias, como crecientes de ríos, deslizamientos y otro tipo de fenómenos de peligro inminente. Pero hoy queremos ir más allá y preguntarles qué tan preparados se sienten para atender un terremoto, una inundación, una avalancha, un incendio incluso o algún otro evento natural o de emergencia. ¿Están realmente preparados en casa para paliar alguna situación de este tipo con todos los implementos y herramientas básicas? Pues en este Bien Dateado vamos a dedicarlo a la prevención y atención de desastres. Un escenario importante que todos debemos evaluar siempre desde la alerta previa, sin incredulidad. Mejor aún, con mayor prevención. Conversemos con ustedes. Este es el espacio y el escenario perfecto. Desde ya usted puede generar las preguntas sobre nuestro tema del día. Acá los atendemos. Estamos hablando sobre prevención, atención de desastres y emergencias. Recuerde que desde ya usted puede generar la conversación a través de nuestros canales digitales y nuestras plataformas web. ¿Cómo salvar una vida? La vida de los suyos, incluso la de sus vecinos, de la cuadra, del barrio, del conjunto, frente a una emergencia, pues aquí los orientamos. Participe desde ya, los invito a que nos compartan esas preguntas que tengan a partir de ese momento en los siguientes canales, en línea de WhatsApp 312-487-0413. También recibimos sus mensajes y preguntas en nuestra cuenta de Facebook, donde nos encuentra como Canal Institucional. Recuerde que aquí los estaremos leyendo y además tenemos una línea telefónica a la que también se puede comunicar con nosotros y es el 220-0707. Si está dentro o fuera de Bogotá, no olvide digitar el indicativo 601. Colombia atraviesa por uno de los peores inviernos, un periodo relativamente comparable al vivido en aquella ola invernal de 2011. En la región de Río Negro, departamento de Cundinamarca, la noche del 27 de febrero fue verdaderamente una pesadilla. Así relatan sus habitantes. La crecida de caños, quebradas y ríos por la fuerte ola invernal por la que atraviesa el país ha dejado a su paso desolación y tristeza por los daños y pérdidas humanas. Licea Arango y todos los habitantes aledaños a esta quebrada vivieron la tarde-noche del 27 de febrero su peor pesadilla. Sobre las 7 de la noche aproximadamente se desbordó la quebrada La Chorrera, tomando cauce sobre la vía principal en la cual estamos, siendo esta una vía departamental, dejando atrapados a dos vehículos, generando zozobra y mucho miedo sobre los transeúntes y las personas que viven aquí cerca al sitio. Los habitantes de 7 veredas y del municipio de San Cayetano se vieron afectados debido a que esta es la única vía que los comunica y permite el tránsito de sus productos agropecuarios, de sus estudiantes y de sus habitantes. En nombre de la comunidad de la vereda San Miguel hacemos un llamado al gobierno departamental y le pedimos encarecidamente nos colabore con la construcción de un bus culvert en este sitio. Con este arreglo se evitarían futuras complicaciones con posibles desbordamientos. Estas aguas desembocan en el Río Negro, el más caudaloso de esta zona de Cundinamarca. 40 kilómetros abajo, Dora Cárdenas, en la vereda Paraíso, narra los momentos de pánico que ella y sus habitantes vivieron la noche del 27. Eran las 8:26 de la noche cuando una vecina que vive más o menos a unos 15 minutos me llamó y me dijo: Dora, esté pendiente porque va una creciente muy fuerte, no ha pasado por allá. Yo le dije: no señora, por aquí no. Dijo: pilas porque por aquí ya pasó. Yo tenía mis animales, tenía mis cosas dentro del predio. Salimos a tratar de recuperarlo. Al momento, eso fue al momento de que ya el río estaba encima, ya estaba dentro del predio subiendo, ya se había desbordado.
Siempre duró como una hora, hora y media, así con esa creciente tan fuerte. Llegamos en calma y esperamos un poco que bajara y nos acercamos a tratar de mirar qué había. Ya la verdad, lo que había de gallinas, de los corrales de los pollos, eso ya se había desaparecido. Lo que había cultivado ya con luces de linternas alumbramos ya no se veía nada, solamente se veía agua que todavía quedaba dentro del predio, no había terminado de escurrir bien. Y así fue como se acabó toda esa noche. Eso afectó muchísima gente, muchísima. Imagínense desde Pacho hasta muy cerca a La Peña, porque el río va a desembocar por allá en La Peña ya otro río, entonces se afectó todo lo que hay de zona y todo el mundo. Hubieron partes donde sí entraron a casas, se perdieron cosas de las casas, pues bendito Dios aquí se perdieron, se perdió los cultivos, se perdió cerdos que habían, se perdió lo que llamamos bovinos, ganado, se nos fue un ternerito y las aves que habían. Pero bendito Dios que pérdidas humanas no hubieron en ninguna de las riberas del río. ¿Qué le quiero aconsejar a las personas que viven muy cerca a la zona del río? Que protejamos esta zona con bastante guadua. No le hagamos limpieza de árboles, no sacarle material a ese río como piedra, como recebo, mantenerlo ahí, como no hacerle espacio para que él pueda romper y salir, que no vayamos a construir en la zona que es de él, porque de igual manera eso es zona de él y él algún día llega por sus cosas. Siempre mantener protegido y andar como muy cogidos de la mano con las entidades para que tener los números de comunicación de que si se presenta algo nos estén comunicando con tiempo para nosotros poder protegernos, proteger a otros vecinos. Colombia, por su parte, es un país propenso a sufrir emergencias y desastres naturales debido a sus condiciones meteorológicas y a sus condiciones geográficas. Los deslizamientos de tierra, inundaciones, la actividad volcánica son las principales amenazas naturales que son monitoreadas por las autoridades geológicas y de atención de desastres. La región andina es la que más presenta riesgos por sus condiciones físicas. Para nuestro país hay una mayor propensión en todas esas áreas de vertiente inestables de nuestro sistema cordillerano. Y entonces, en ese orden de ideas, pues hay una propensión significativa a deslizamientos, movimientos en masa en general, a flujos torrenciales, crecientes súbitas. Ante esa presencia y esa propensión a lluvias fuertes de corta duración, pues es importante señalar que tenemos en esas zonas de vertiente que son inestables una mayor propensión a ese tipo de eventos. ¿Qué tanto los colombianos prestamos atención a estas alertas? Bueno, digamos que en principio podemos señalar que el país ha venido ganando en términos de cultura hacia esa condición de prevención y hacia acciones que van ligadas a la prevención y a la mitigación de una condición de riesgo. Sin embargo, digamos que por esa condición socioeconómica en muchos de nuestros territorios que da lugar a que haya pobreza extrema, poca cultura, poca educación, entonces hay allí, digamos, una brecha que debemos seguir tratando de cerrar. Normalmente desde mediados de marzo o en la segunda quincena de marzo, digamos que se da la transición hacia la temporada de lluvias en buena parte de regiones andina y pacífica, y en la medida que vayamos hacia la temporada de lluvias en la que el pico más alto se presenta en abril y mayo, pues muy seguramente vamos a tener allí algunos inconvenientes asociados a saturación de los suelos, asimismo ese contenido de humedad en esos suelos que da lugar a que con algunas precipitaciones adicionales se digamos sobrepase el umbral asociado a lo que son movimientos en masa, deslizamientos y demás.
mayor parte de la gente en Colombia vivimos en una cordillera que es muy joven. O sea, la cordillera de los Andes, si bien empezó a formarse algunos pocos millones de años, se sigue formando. Entonces, cuando estamos cerca de la montaña o cerca a sitios que se han rellenado, ¿no es cierto?, pero que se han plegado, pues toda esa zona puede ser que ocurran, por ejemplo, sismos, que ocurra actividad volcánica, o sea, tenemos volcanes activos, también tenemos montañas a veces muy altas, entonces los movimientos en masa, las avenidas torrenciales, pues ocurren, es de la naturaleza propia de nuestro entorno. Pues si uno no conoce la amenaza, puede ser que se tomen decisiones de dónde se vive, de cómo es el terreno donde está viviendo, que si se presenta el fenómeno hacen que la persona o la edificación esté más expuesta y en algunos casos más vulnerable, condiciones que harían que el riesgo pues lo estamos incrementando. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una zona donde veo una quebradita, digo esa quebradita está muy pequeña y la relleno y hago una construcción en el cauce de la quebrada, yo estoy creando el riesgo. En muchos departamentos todas las montañas son volcanes o fueron volcanes, pero digamos que Colombia tiene mucha actividad volcánica. Aquí habría que mencionar, están los volcanes grandes, altos, como el Ruiz, el Tolima, el Huila, que tienen glaciales. Hay otros también altos, pero no tan altos para tener glaciales. El Machín es más bajito, pero hay otro tipo de volcanes que se llama volcán monogenético, que pueden haber muchos volcanes que son pequeñitos, pero digamos, no, su actividad es diferente. Entonces también se deben estudiar ese tipo de volcanes. 2:12 de la tarde, continuamos en vivo por la pantalla de Canal Institucional en este Bien Dateado hablando sobre un tema fundamental, la prevención y la atención de los desastres, de las emergencias, porque es que a propósito de nuestro tema del día, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres reportó que durante el 2021 se atendieron 3.400 emergencias, donde fueron afectadas alrededor de unas 500.000 personas. La gestión del riesgo es un escenario fundamental que debe ser socializado, pero sobre todo discutido por todos los actores comunitarios y autoridades regionales y municipales. Esto con el fin de minimizar cada vez más los destrozos y ante todo la posibilidad de pérdida de vidas humanas. En este Bien Dateado, hablando de prevención y atención de desastres, quiero saludar a esta hora a la doctora Lina Dorado. Ella es subdirectora para el conocimiento del riesgo, precisamente de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y de Desastres. Le damos la bienvenida, subdirectora, gracias por acompañarnos en este Bien Dateado. Muchas gracias, Carlos Andrés, y a toda la audiencia de Bien Dateado. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, doctora, empezamos esta charla indagando sobre cuál es hoy el principal riesgo que presenta Colombia debido justamente a la temporada de lluvias que venimos viviendo. Bueno, acorde a la ocurrencia de eventos que se generan por el exceso de lluvias, toda vez que también están influenciadas esta temporada de lluvias por el fenómeno de la Niña, es decir, vamos a tener lluvias por encima de lo normal, pues los deslizamientos sin duda por la saturación de estos suelos son uno de los riesgos que tenemos presentes y que se pueden materializar en emergencias y en desastres, pero también las inundaciones y las avenidas torrenciales, que son los tres fenómenos asociados a las lluvias, al exceso de lluvias. Según esa situación, los planes y programas de emergencia están actualizados para atender, en este caso, una amenaza natural, doctora. En el caso de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, como coordinadora de un Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, inicia la temporada de lluvias. Nosotros emitimos unas circulares a los alcaldes, a los gobernadores para que activen sus planes, pero nosotros contamos con el plan de contingencia por la primera temporada de lluvias, pero en este caso con influencia, con incidencia del fenómeno de la Niña. Entonces sí contamos del orden nacional con un plan que se actualiza 2 veces al año, porque tenemos 2 temporadas de lluvias en el año, entonces lo actualizamos 2 veces. Y lo propio hacen los territorios, pero ya es tarea también de los alcaldes y los gobernadores como conductores de la gestión del riesgo en el departamento y en el municipio.
Sí, justamente allá va orientada nuestra siguiente pregunta y es saber si las entidades territoriales como alcaldías, incluso gobernaciones, tienen actualizados estos programas de atención de emergencias y desastres, doctora. En general lo hacen. Nosotros a través de circulares les decimos cómo lo deben hacer, que también prestamos una asistencia técnica que la hacemos también desde la unidad en todos los procesos, en conocimiento del riesgo, en reducción del riesgo y en el manejo de los desastres, pero con un énfasis muy grande en esa preparación para la respuesta. Digamos que también le pedimos el acompañamiento a los entes de control para que se dé el debido cumplimiento, pero pues es absoluta responsabilidad de los municipios. Brindamos todo el acompañamiento, todo lo que es necesario, pero ya es responsabilidad de cada municipio. Pues es la doctora Lina Dorado acompañándonos precisamente en este Bien Dateado, hablando sobre los riesgos, los desastres, justamente que estamos entendiendo, sobre todo en nuestro bloque de preguntas y respuestas, para que usted, si tiene preguntas frente a este tema, pues pueda participar con nosotros en tiempo real. Recuerde, 312-487-0413 son los canales de comunicación para que desde ya usted nos deje sus preguntas, sus consultas puntuales frente a nuestro tema del día. Doctora, y finalizo con esta pregunta: ¿los planes de simulacros están en este momento conocidos por todos los colombianos y son realizados con regularidad? Sí, nosotros ya llevamos cerca de 6 años con el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias. Este se realiza en el mes de la reducción del riesgo, que es en el mes de octubre. Sobre la miércoles de la segunda semana de octubre se realiza este Simulacro Nacional. En el caso de Bogotá lo tiene institucionalizado para terremoto. Y se hace un ejercicio nacional donde cada municipio prioriza un riesgo y se genera un escenario, y sobre ese escenario se genera unas acciones de respuesta, y lo que más importante de este simulacro, el énfasis es la evacuación. Entonces sí tenemos un simulacro, pero adicional por otros fenómenos se pueden generar actividades de simulación y de simulacro a lo largo del año por diferentes fenómenos. Por poner un ejemplo, ayer estábamos en el simulacro binacional por la erupción del volcán Chiles en frontera con el Ecuador, en un tema pues binacional. Entonces también tenemos simulacros por tsunami, por erupciones volcánicas, por el tema de ciclones, pero el institucionalizado es en el mes de octubre. Pues, subdirectora Lina, en minutos estaremos con usted y con todos nuestros televidentes para atender cada una de las inquietudes, dudas y preguntas que tengan ellos. Así que en breve retomo esta conversación, ¿le parece? Claro que sí, con mucho gusto. A nuestros televidentes les recordamos que desde ya están habilitados nuestros canales de comunicación para que se comunique con este espacio en tiempo real, el 220-0707, nuestra línea nacional. Recuerde digitar el indicativo 601 para que pueda comunicarse con este espacio. Y es que precisamente los desastres pueden ocurrir por causas naturales o humanas. Lo importante es saber cómo prevenirlos y cómo actuar durante el mismo. Tener un plan que permita a las familias garantizar su supervivencia mientras se adecúan las ayudas es fundamental. Aquí los orientamos sobre el plan y cómo diseñarlo. Solemos decir que los desastres son naturales cuando realmente no es así. Los desastres normalmente son originados por algunas situaciones que se presentan en la naturaleza y son parte del desarrollo de los eventos naturales que terminan convirtiéndose en un desastre por unas condiciones inadecuadas del desarrollo por parte de las comunidades o de los países. Entonces es importante aclarar un poco ese concepto y entender que los desastres como tal no son naturales. ¿Cómo prepararse? Es una pregunta muy compleja. En primer lugar, yo recomendaría que en primer lugar se estableciera el conocimiento del riesgo. Saber uno en dónde está parado, conocer el territorio, conocer cuáles son los eventos que le pueden causar daño, cuáles elementos pueden resultar afectados por ese evento y cuáles son las condiciones para enfrentarlo, de manera que las pérdidas pudiera uno cuantificarlas de una manera pues racional. Una vez uno ya sepa dónde está parado, tiene que tomar las medidas para reducir ese riesgo, medidas de prevención, de mitigación. Esas medidas van desde obras hasta normas. La mayoría de veces que actuamos mal frente a una emergencia es porque nunca lo hemos dialogado, no lo hemos conocido, no lo hemos socializado, no hemos pensado qué hacer. Entonces lo primero es identificar que es algo que puede ocurrir. Lo segundo, organizarse. Organizarse es
Tener claro que va a pasar algo, que tenemos que actuar. Al informarnos es conocer qué es lo que puede ocurrir ante la emergencia, qué es lo que me puede pasar y que no siempre la emergencia es sola, viene con unos riesgos conexos. Ejemplo, puede ocurrir un sismo, pero también hay fallas en el suministro de gas y ruptura de las redes, de agua. Pueden haber fallas en el suministro de energía, ruptura de cables y otros riesgos que también tenemos que prepararnos. Eso es lo primero que tenemos que tener en claro. Organizarnos y tener en cuenta que hay unas acciones que van a ayudarnos a controlar mejor la situación y ayudarnos a prevenir riesgos. Conocer los riesgos, establecer unas medidas de dónde podemos encontrarnos en caso de que se presente alguna cosa, proteger el patrimonio, porque el patrimonio también sufre, y a largo plazo pues tratar de tener algún tipo de estabilidad económica, tener algún tipo de ahorro, tener un convenio con todos los miembros de la familia para saber qué hacer y cómo hacerlo en un determinado momento. Lo primero es conocer lo que puede ocurrir, prepararme, aprender algo de primeros auxilios, aprender algo de control de esos riesgos y organizarme para poder actuar con calma en la emergencia. Pues es importante que cuando ustedes vean que se está generando un incendio en la montaña, se observa el humo, las llamas, informen inmediatamente a las autoridades para que ellas puedan activar los planes de contingencia y a las entidades que tienen la capacidad de intervenirlos para apagarlos. La participación comunitaria es muy importante para prevenir los incendios, definitivamente es clave, ya que son los que viven en esos entornos. Tener esa sensibilidad frente al tema y entender los enormes daños ambientales y ecosistémicos que un incendio puede generar es importante para poder estar muy atentos y tener esa conciencia de tener que avisar. Consultar la información oficial es muy importante para evitar caer en esas redes de desinformación que generan más pánico y generan situaciones críticas en las comunidades. Bien, y es que saber qué hacer cuando se presenta un evento natural puede ser fundamental para salvar vidas. Eventos como inundaciones, deslizamientos, incendios, hasta sismos tienen una manera puntual para aplicar maniobras de salvamiento básicas. Pero es muy importante prever el riesgo porque esto permite mejorar la respuesta y la atención a estas situaciones. Los seres vivos estamos expuestos a riesgos de toda índole, particularmente riesgos de origen natural. Empezar pensando en qué hacer cuando ocurra es muy tarde ya. Lo primero que nos toca hacer en momentos de tranquilidad es conocer dónde estamos, cuáles son las amenazas que hay en mi entorno, que nos puedan afectar a mi familia, a mi comunidad, a mi organización. En el terremoto, lo que yo debo hacer es ubicarme debajo de una mesa o en una zona donde no me vaya a caer nada encima. Pero si estoy en una construcción que es informal, que no está bien construida, pues la medida es evacuar pensando que se me puede caer. Tener muy claro la ruta de evacuación, tener muy claro que si yo voy a salir, ojalá pudiera llevar algunos elementos que dependiendo de la magnitud de la situación me puedan ayudar en algún caso a la supervivencia. Tener muy claro que si yo tengo en mi entorno elementos que pueden ser participantes de una ignición, de propiciar un incendio, yo tenga en alguna medida cómo evitar que ese incendio crezca. Sin embargo, si estoy en una inundación, pues las medidas de protección son muy diferentes. Y si es una inundación súbita, pues lo más importante es no estar en el río en el momento en que está lloviendo arriba. Entonces la parte preventiva es fundamental. Pero si estoy en una inundación lenta, pues el comportamiento es diferentísimo al terremoto. En una inundación lenta, pues yo debo proteger sobre todo mis bienes que se me pueden dañar si se mojan. En nuestros lugares, áreas rurales, áreas urbanas, hay riesgo de movimientos en masa, hay riesgo
de desbordamientos de cuerpos de agua, avenidas torrenciales como lo que sucedió en el Putumayo, en el Mocoa, pues nos obligan a asumir cada vez más esta situación como un complejo social. En presencia de fuego, evitemos que crezca, evitemos que ese crecimiento genere humo que contamine y evitemos que se propague. Por lo tanto, a la mano, qué bueno sería que yo allí tuviera un extintor. Lo primero es evaluar la escena y saber que no hay ningún riesgo para mí, ya que en ocasiones la misma causa que afectó a la víctima me puede afectar a mí. Permitir que el oxígeno del aire entre por mis vías aéreas, por mis vías respiratorias hasta los pulmones, y eso implica que si la persona está inconsciente y yo la coloco boca arriba, su lengua no la va a dejar respirar. O sea que toda persona inconsciente debe estar de medio lado. Pero si estamos hablando de que fue un accidente, fue un golpe, por ejemplo, y en el golpe hay sangrado y tenemos una herida, pues toca hacer el lavado de la herida, y si hay una hemorragia, toca hacer el control de la hemorragia, y entonces estamos viendo que cada problema de salud tiene un primer auxilio diferente. Y es entonces donde nos damos cuenta que nos toca realmente aprender. ¿Y por qué aprender? Porque siempre vamos a estar solos en algún momento manejando emergencias. Si yo noto que alguien que está a mi alrededor tiene dificultad para comunicarse, dificultad para mantenerse en pie o dificultad para movilizarse, ese individuo algo está presentando. Lo más importante es comunicar que estoy en una situación de emergencia, porque estoy seguro que alguien enlazado con una red de emergencia, con un número de emergencia, con una voz de alerta, puede brindar la ayuda. Estamos en Bien Dateado hablando de prevención y atención de riesgos y desastres, un asunto que no nos debe resultar ajenos a ninguno, que debemos seguirlo viendo como algo sin duda alguna que se está presentando en las diferentes regiones y municipios de Colombia. Debemos tener muy claro qué hacer antes y sobre todo replantear la conducta cuando esto suceda. Pues en este espacio, en nuestro bloque de preguntas y respuestas, donde conversamos con ustedes, nos interesamos por sus inquietudes, es por eso que los invitamos a participar a todos los televidentes a través de nuestros canales de comunicación. Se los recuerdo rápidamente, 312-487-0413 es la línea de WhatsApp que empieza a aparecer justamente en sus pantallas para que se comunique, nos envíe sus preguntas, sus casos puntuales, sus consultas frente a nuestro tema del día. Además tenemos dispuesta la transmisión de Facebook Live. Usted nos va a encontrar como Institucional TV o Canal Institucional en esta plataforma, en esta red social, y los vamos a estar leyendo en tiempo real en los comentarios. Recuerde que si está desde diferentes regiones del país, se puede comunicar con esa línea, el 220-0707. Si está fuera o dentro de Bogotá, no olvide digitar el indicativo 601. Y seguimos en este espacio con la doctora Lina Dorado, subdirectora para el conocimiento del riesgo de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo y Desastres en nuestro país. Bueno, subdirectora, comenzamos esta dinámica que nos gusta mucho, especialmente en este espacio, porque es donde hablamos con toda la ciudadanía, así que la invito desde ya a que escuchemos una primera nota de voz que nos llega a través de nuestra línea de WhatsApp con una consulta puntual. Muy buenas tardes, mi nombre es Ingrid Falla, directora de la Asociación de Protectores de la Fauna Colombiana y del Medio Ambiente APROFAC. Mi pregunta referente a lo que está sucediendo. ¿Qué medidas han tomado en el Casanare, en Paz de Ariporo, frente a la precaria situación ambiental de sequía? ¿Qué puede pasar en esa circunstancia que nos plantea nuestra televidente? Está hablando especialmente de los periodos de sequía, donde se ven afectados incluso la fauna y la flora. ¿Cómo podemos empezar a prevenirlos o a entender una hoja de ruta que nos ayude a la atención inmediata de estos fenómenos? Bueno, allí con los temas de déficit de lluvias, aunque estamos en esta temporada de lluvias que afecta a la zona andina, también en la Orinoquía
ha habido unos cambios significativos, pero esta temporada también corresponde a lluvias. Esa sequía sin duda trae consigo eventos como los incendios forestales, déficit y desabastecimiento de agua, y pues esto afecta a todos los ecosistemas. Entonces allí el llamado es a que el sector ambiente y el sector agua potable, porque esto es un sistema. Hay una parte que hablamos hace un momento en el programa que eran los territorios, pero también están los sectores. Entonces al Ministerio de Ambiente, a través del sistema de parques nacionales naturales y todas estas áreas protegidas, pues deben también tener sus planes, tanto para el exceso de lluvias como para los déficits de lluvias, que es la sequía. Y todo lo relacionado a abastecimiento de agua, pues es el sector agua potable y saneamiento básico, y esto le toca pues en cabeza del Ministerio de Vivienda y el Viceministerio de Agua, pero en los territorial al Plan Departamental de Aguas y a las empresas de acueducto. Entonces todos los planes deben articularse, públicos, privados, y no quiere decir que solamente tengamos que tener los planes territoriales, sino también los planes sectoriales. Entiendo. Entonces, eso es perfecto, muy importante para la preparación. Sin duda alguna, subdirectora, pues avanzamos en este Bien Dateado escuchando la participación en tiempo real de todos nuestros televidentes quienes deseen comunicarse con nuestro espacio. Nos vamos para nuestra línea de WhatsApp, más participación a esta hora. Hola, mi nombre es Diana Vanegas. Yo quisiera saber dónde puedo encontrar información sobre los planos de emergencias y desastres en mi ciudad, en Bogotá. Gracias. Perfecto, Diana, gracias por estar con nosotros en este Bien Dateado. Fundamental la pregunta, ¿dónde puede ella encontrar esa información? Sí, Bogotá tiene el IDIGER, que es el Instituto Distrital de Gestión y Riesgo y Cambio Climático. La página es www.idiger.gov.co y allí encuentra todo lo relacionado a la ciudad de Bogotá por localidades. Nos vamos para @institucionaltv, nuestra cuenta oficial en Instagram, donde usted también puede interactuar con nosotros en las historias. Y nos pregunta hasta ahora un ciudadano digital, ¿cómo prevenir derrumbes en mi comunidad? Esta es de esas emergencias que pasa con mucha frecuencia, ¿no, subdirectora? Sí, allí hay un tema fundamental, es que depende, los deslizamientos pueden ser netamente de origen natural, es decir, tengo pendientes muy fuertes. En las tres cordilleras podemos encontrar estos deslizamientos, comúnmente llamados derrumbes, y entre más pendiente tengo, más probabilidad tengo. Pero si esa roca, si ese suelo que está allí almacena mucha agua, es demasiado permeable, pues la probabilidad es mayor, y esas son como condiciones naturales. Pero pasa que se hacen carreteras, se hacen cortes, para hacer una vivienda o para hacer una vía, y yo también puedo generar inestabilidad. Lo mejor es evitar las fuertes pendientes, es decir, no construir ni hacer proyectos en muy fuertes pendientes, y manejar las aguas, que las aguas no se queden almacenadas. Entonces hay sistemas de filtro, de drenaje que llevan eso a las quebradas o a los ductos, y eso ayuda muchísimo en la prevención. Y lo más importante, no deforestar, porque la deforestación es uno de los factores que también contribuye a los deslizamientos de tierra. Tema del día hoy en Bien Dateado, estamos hablando precisamente sobre la prevención y atención de desastres. Si usted tiene preguntas, inquietudes, nos las puede plantear además en nuestras plataformas digitales. Mire, subdirectora, que nos dicen a esta hora qué jornadas informativas recomiendan hacer en pueblos y veredas frente a la atención y prevención de este tipo de fenómenos naturales. Bueno, nosotros hemos hablado siempre con los alcaldes, y en todos los municipios tienen las emisoras, creo que son ustedes, a través de los medios de comunicación. Sí. Entonces están las radios y las emisoras comunitarias, y también los programas pues de origen territorial que tienen cada una de las regiones. Son mecanismos muy importantes. Adicional, pues todo el trabajo que hacen los presidentes de juntas de acción comunal y los líderes de cada territorio, que son voceros y pues son activos en la gestión de riesgo de desastres. Para quienes llegan a nuestra sintonía, les recordamos que en este Bien Dateado estamos hablando precisamente sobre la atención y prevención de desastres. Nos vamos para Facebook Live, nuestra plataforma digital en esta red social. Nos pregunta Gerson Agudelo Uribe. No estamos preparados, falta más capacitación de los entes encargados a la comunidad. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Pereira, la DIGER, los conozco porque conozcan atender las emergencias, pero no los vemos ante ellas. ¿Cómo podemos en comunidad aprender a evitar este tipo de situaciones y circunstancias? Nos pregunta nuestro ciudadano digital. Bueno, la gestión de riesgo tiene algo muy importante, y es que todos somos el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y todos somos responsables. La decisión de vivir en un lugar
de tener un lugar donde trabajamos nos hace corresponsables de la gestión del riesgo. El primer paso es que cada familia tenga su plan familiar, que se pueda organizar, que pueda identificar a qué riesgos encuentra cercanos a su vivienda y se puedan organizar como familia para organizar su plan familiar. Y ese articularse con el plan de la comunidad, puede ser el barrio o la vereda y puedan tener un plan veredal o un plan comunitario. Y a la vez articularse con la alcaldía a través de la Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias. Esos son como los 3 instrumentos que permiten organizarnos y sin duda cada uno de ustedes desde su comunidad sí que puede contribuir porque todos somos corresponsables de la gestión de riesgo de desastres. Sin duda alguna, doctora, continuamos escuchando a nuestros televidentes que a esta hora participan en tiempo real en este Bien Dateado en directo por la pantalla de Canal Institucional. Permítame, nos vamos para nuestra línea de WhatsApp. Tenemos más preguntas de todos los colombianos. Buenas tardes, mi nombre es Ana Lucía Cruz y quisiera saber si existe algún registro de damnificados de desastres donde me puedan brindar alguna ayuda. Gracias. Gracias, Ana Lucía, por estar con nosotros en este Bien Dateado. Importante, creo que la pregunta de nuestra televidente a esta hora, ¿ese registro existe? Sí, cuando se declara una calamidad pública o una situación de desastres en el país, tenemos el RUT, que es el Registro Único de Damnificados. ¿Dónde se diligencia y dónde debe ir cada ciudadano? A la alcaldía municipal. Allí se abre una cuenta para cada municipio, pero hago énfasis, es cuando hay una declaratoria de calamidad pública o una declaratoria de situación de desastre. ¿Cómo se puede verificar esa información en el caso de las ayudas? Porque muchas veces se colan por ahí personas a recibir estas ayudas y no son significados. ¿Cómo se hace esa verificación, ese control y ese orden en ruta? Bueno, esto es del orden territorial. La unidad brinda las plataformas, pero quien hace el censo es la alcaldía municipal a través de las instituciones que hacen parte del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo. Entonces allí hay una verificación en campo, hay una verificación de que la familia tiene una afectación en su vivienda o en su cultivo y con esos datos se registra. Es muy importante que si existe algo que no concuerda, pues los ciudadanos pueden acudir a las personerías municipales o a la Defensoría del Pueblo para hacer este tipo de denuncias y que pues se eleve pues a la alcaldía municipal las respectivas verificaciones. Continuamos leyendo además a todas las personas que se comunican con este espacio, escribiéndonos en @institucionaltv, nuestra cuenta oficial en Instagram. Si usted nos está viendo, también nos puede marcar, recuerde al 220-0707. Si está fuera o dentro de Bogotá, no olvide digitar el indicativo 601. Nos preguntan si hay un derrumbe y no llegan autoridades, ¿cuál es la recomendación para ayudar, subdirectora? No, llamar a las líneas de emergencia de bomberos, a la línea del Invías. La recomendación es todo lo contrario, alejarse de esas zonas de derrumbe, de deslizamiento, porque la vida de las personas puede estar en riesgo. Adicional, para poder hacer alguna atención de heridos, de rescate, se requiere los organismos operativos que están debidamente capacitados y que tienen sus indumentaria de protección personal que les permite hacer esa actividad. Entonces allí es solamente usar las líneas de emergencia e informar de la situación. 2:38 de la tarde para usted que llega a nuestra sintonía. Les recordamos que en este Bien Dateado hablamos sobre la atención y prevención de desastres, de emergencias. Si ha sido víctima de algún tipo de fenómeno natural y tiene consultas frente a nuestro tema del día, nos puede marcar o nos puede consultar además en nuestra línea de WhatsApp 312-487-0413. En esta línea, recuerden, nos deja sus preguntas por medio de audios, de notas de voz. Los escuchamos. Buenas tardes, mi nombre es Laura Unibio y quisiera saber con qué autoridad puedo hablar para que revisen un agrietamiento que está surgiendo en mi casa y temo que se agrave y de pronto termine peor. Gracias. Gracias, Laura. Un evento, doctora, que incluso se vive en muchas residencias. Sí, las secretarías de infraestructura, de planeación, pero las oficinas de gestión del riesgo del respectivo municipio, no escuché qué municipio dijo la televidente, pero tiene que ir a la alcaldía municipal y solicitar la visita a la oficina de gestión del riesgo, y si allí no brindan la asistencia, pues están las instancias de la Secretaría de Planeación o de Infraestructura. Uno se preguntaría si esto tiene algún costo o si es netamente gratuito, subdirectora. No, este es un servicio que se presta, que hacen los consejos municipales a través de estas oficinas y los ciudadanos y las comunidades pues pueden acudir a este servicio de manera gratuita. Nos vamos para nuestra línea de WhatsApp, participación de a esta hora de nuestros televidentes.
Buenas tardes. En zonas de Colombia, como en Cundinamarca, la región del Río Negro, donde casi todos los municipios, los 8, están afectados por derrumbes, están taponados, municipios donde en este momento no se puede llegar, la unidad de riesgo tiene maquinaria adicional disponible. ¿Cómo opera esta trazabilidad de apoyo a los municipios de regiones como esta? ¿Cómo se asiste en este caso? Porque me imagino, subdirectora, que hay algunos municipios que no cuentan con este tipo de maquinaria. Bueno, la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres hizo la entrega de un banco de maquinaria. Este banco de maquinaria reposa en los departamentos. Entonces, hoy los departamentos cuentan con un kit de maquinaria que les permite hacer la remoción de derrumbes, de material en las vías. Entonces, esto se hace a través de los consejos departamentales de gestión de riesgo de desastres. Seguramente estamos atravesando en algunos departamentos, como Cundinamarca, por ejemplo, una situación que ha desbordado la capacidad y ese banco de maquinaria no de la suficiente capacidad, pero se va complementando con otros apoyos y se va dando pues la respuesta a estas situaciones. Nos vamos para @institucional TV. A esta hora usted también puede generar la conversación en nuestras plataformas digitales. Mire esta pregunta tan importante, doctora, que nos plantea un televidente. Dice: vivo en una finca, cerca pasa una quebrada. ¿Qué debo hacer para evitar riesgos? Bueno, con respecto a esta pregunta, esa ya es el primer paso, identificar que está cerca una quebrada. Hay que saber si esta quebrada tiene unos periodos pues, de inundación. Hay que ver qué tan cerca estoy yo de esta quebrada y si estoy muy cerca, en temporada de lluvias debo estar haciendo monitoreo diario y si veo que los niveles de esta quebrada suben mucho, lo mejor es alejarse y hacer uso de la evacuación para prevenir cualquier situación de inundación. Avanzamos en este Bien Dateado entregándole recomendaciones, pautas, pero sobre todo también consejos y esa hoja de ruta que usted debe tener en cuenta al momento de afrontar una situación de riesgo, una situación de emergencia. Si usted nos está viendo en Colombia, puede dejarnos sus consultas en la línea de WhatsApp 312-487-0413. Recuerde, lo puede hacer por medio de notas de voz cortas, puntuales, con sus consultas. Además, puede marcarnos a la línea nacional el 220-0707. Si está fuera o dentro de la capital, no olvide digitar el indicativo 601. Continuamos escuchando la participación activa a esta hora de todos los televidentes. Buenas tardes. Yo quisiera saber si existe alguna certificación que uno pueda tomar para primeros auxilios. ¿Hay alguna entidad que brinde este tipo de capacitación para aprender a atender los primeros auxilios? Gracias. A nuestro televidente, gracias por estar en esta tarde de Bien Dateado. Pues atender un poco la hoja de ruta con alguna capacitación que se certifique incluso. Sí, allí, digamos, todo el tema vuelve nuevamente al territorio. Sin duda los consejos municipales de gestión del riesgo con los organismos operativos como la Cruz Roja, los cuerpos voluntarios de bomberos, la defensa civil que están presentes en los territorios, pues ellos brindan algunas capacitaciones. Los municipios también, hay que organizarse, la comunidad debe estar organizada, no son capacitaciones, digamos, dispersas y los municipios a través de estos organismos pueden brindar este tipo de capacitación a la comunidad. Subdirectora, pregunta que nos han planteado mucho en nuestras plataformas digitales, el tema de los sismos. ¿Qué hay que hacer en esos casos? Hay muchos mitos sobre uno cómo puede reaccionar, entonces le dicen a uno, venga, cuando empieza a temblar se mete en el arco de la puerta, por ejemplo, se mete bajo una mesa, sobre el triángulo salvavidas, que muchas veces llaman algunos, pero ¿qué hay que hacer realmente? Ustedes comunidad, ¿cuál es la hoja de ruta que dan? ¿Cuál es el protocolo que empiezan a especificar en ese orden de ideas? Sí, entender un poco que el sismo es un movimiento del terreno que obedece pues a esta dinámica propia del interior de la tierra, entonces puede haber movimientos de diferente tipo y diferentes zonas, entonces lo que se nos mueve es el piso. Entonces voy a perder el equilibrio. Entonces lo primero que hay que hacer es agacharse. Hay que cubrirse la cabeza porque el sismo puede mover todos los objetos, pueden caer lámparas, pueden caer cuadros y agacharse, esperar a que pase el movimiento sísmico, luego proceder a la evacuación de la edificación y ir al punto de encuentro. Hoy en día los temas del triángulo de la vida, del arco y demás, pues ya no se recomiendan porque las edificaciones, los diseños y demás, pues ya no son los mismos que teníamos hace muchos años.
Y hoy lo que más tenemos es edificaciones que no cumplen el Código Colombiano de Sismoresistencia. Entonces, al no cumplir, es muy difícil recomendarle. Lo más básico es volver a nuestro origen, la posición fetal, que es agacharnos y cubrirnos la cabeza. Usted que hasta ahora está con nosotros acompañándonos en esta tarde de jueves, en este Bien Dateado les contamos que hablamos sobre la prevención y atención de riesgos y desastres. Estamos en este bloque de preguntas y respuestas donde usted interactúa en tiempo real con nuestro espacio a través de las plataformas digitales y además canales de comunicación dispuestos para generar el diálogo. Además atendemos sus consultas en nuestra línea de WhatsApp. Continuamos escuchándolos. Buenas tardes, mi nombre es Orfelina Rojas. Vivo en la zona costera, en el Magdalena, en Gaira, y siempre me ha preocupado el asunto de un temblor o algo aquí en la costa. No sé si acá la gobernación nunca he visto como un proyecto o información qué hacer, cuáles son los puntos de encuentro, por ejemplo, ante un tsunami o un efecto o cualquier cosa que se presentara en el mar y pudiera afectar la población. Mi pregunta es, ¿en dónde me informo en este sentido? Pues gracias, Orfelina, un abrazo hasta Gaira, en el departamento de Magdalena. Muchas veces hemos notado que las preguntas de nuestros televidentes y los ciudadanos en general están orientadas a eso, a la capacitación, a entender cuál es la hoja de ruta que se debe empezar a gestionar frente a un tipo de fenómeno natural, ¿no? Sí, sin duda, pues en los municipios están las oficinas de gestión de riesgo de desastres. Allí es muy importante establecer una organización comunitaria, es decir, cómo están organizados en su comunidad a través de una junta de acción comunal o a través de un comité barrial o un comité veredal. Y desde las oficinas de gestión del riesgo con los organismos operativos se organiza ese plan y ese plan, además de identificar los riesgos, como lo mencionaba la señora, en este caso en Gaira, además de identificarlos, se establece qué se debe hacer, cómo se organiza, cómo se puede hacer un sistema de alerta temprana y se brinda capacitación, es decir, es construyendo el plan que se realizan estas capacitaciones para que todos podamos entender primero qué pasa en una inundación, no es lo mismo un sismo a un tsunami y luego de eso organizamos nuestros planes y nos capacitamos para poder prevenir en caso de que se presente esto en nuestro municipio. Aquí lo importante es la prevención para salvar vidas. Continuamos escuchando a nuestros televidentes en directo. Buenas tardes, mi nombre es Mauricio Velasco y quisiera saber qué han implementado la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo en fortalecer los grupos de socorro en las zonas apartadas del país. Muchas gracias. Gracias, Mauricio, por estar con nosotros conectado a esta hora. ¿Cuáles son esas rutas, esos planes que han implementado ustedes como unidad, Doc? Bueno, la unidad es coordinadora del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, entonces hay que establecer que por ejemplo, la Defensa Civil hace parte del sector defensa y el Ministerio de Defensa ha venido durante los últimos años fortaleciendo esas capacidades en el país de la defensa civil. Igualmente pasa con el Sistema Nacional de Bomberos, hoy cuenta con una ley, tiene unos recursos importantes y si podemos verlo, los últimos 5 años ha sido importante el fortalecimiento no solo a nivel de equipos y demás insumos para la respuesta y para la preparación para la respuesta, sino también en capacitación del recurso humano. Y lo propio ha venido haciendo también la Cruz Roja. Recordemos que la Cruz Roja es privado, es un actor privado del sistema, pero que tiene incidencia en todo el territorio nacional y también ha venido fortaleciendo. Esto para resumir es que la unidad no es responsable de fortalecer todos los sectores, sino que cada sector es responsable de un pedacito y nosotros lo que hacemos es coordinar, priorizar dónde se debe fortalecer, porque en algunas zonas hay mayores riesgos, hay mayor población y se requiere unas mayores capacidades. Avanza este Bien Dateado escuchando su participación en nuestra línea de WhatsApp. Sí, buenas tardes. Nosotros estamos en el municipio de Zapuyes, en Nariño, con unas vías pésimas por el invierno. A ver qué solución nos pueden ayudar. Muchas gracias. Claro que sí, un abrazo a todos los televidentes que nos ven a esta hora en Zapuyes, en el departamento de Nariño. Doctora, ¿cómo podemos ayudarles? Ese es un tema de todo el país también, sobre todo de la zona andina, donde por las constantes lluvias y que no ha parado pues de llover desde el año pasado, también por la incidencia del fenómeno de la Niña, pues las vías son una de las infraestructuras que más se afectan.
Allí con la Oficina de Gestión del Riesgo del Departamento de Nariño, allá hay banco de maquinaria en el Departamento de Nariño y también ha habido unos apoyos importantes que se han brindado a los municipios de Nariño por parte de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, que consiste en apoyar con horas máquina. Y lo que se puede hacer ahora en esta temporada es atender, hacer la remoción de este material para poder dar pasos restringidos o habilitar las vías parcialmente o en su totalidad. Pero no hay que perder de vista el diseño de estas vías, cómo es lo que nombrábamos hace un rato en otra pregunta de otro televidente, y era cómo manejar este tema y es no dejar acumular el agua. Muchas de estas vías terciarias no cuentan con las cunetas, en las laderas hay deforestación o cambiamos los usos del suelo. Entonces, al no tener un diseño muy adecuado a las vías, pues estas son las que más se ven afectadas cuando tenemos excesos de lluvias. Pues doctora Lina, últimas recomendaciones que usted le entregaría a nuestros televidentes a esta hora desde la unidad. Sí, lo primero es identificar a qué riesgos puedo estar yo expuesto, a qué fenómenos, qué amenazas hay en mi entorno, qué exposición tengo yo, qué tan cerca estoy de una zona de deslizamiento, una zona de fuerte pendiente, qué tan cerca estoy de una quebrada, de un río. Y una vez identifique esos riesgos, poder organizarme familiarmente. Ese es el primer paso. Si además tengo un sitio de trabajo, también conocer ese sitio de trabajo, esos riesgos que están allí presentes, poderlos identificar, poder saber qué hacer, cómo me puedo informar. Y lo más importante, informarse a través de fuentes oficiales. Si todo el tema hidrometeorológico y de alertas, pues tenemos el Instituto de Meteorología y Estudios Ambientales del país, el IDEAM, que tiene amplia información. Y son los alcaldes los ejecutores de la gestión del riesgo en el territorio, y ahí hay una instancia que son las oficinas de gestión del riesgo y sus consejos municipales, siempre acudir allí a pedir información, tener siempre a la mano las líneas de emergencia de bomberos, de la policía, de la defensa civil y también del INVIAS para reportar cualquier emergencia que se presente. Sobre todo trabajar como comunidad, trabajar todos en pro de que podamos prepararnos ante esta temporada de lluvias y a otros riesgos que también pueden presentarse en cada uno de los territorios, así no estén relacionados con la temporada de lluvias. Es la doctora Lina Dorado, subdirectora para el conocimiento del riesgo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y de Desastres en nuestro país. Subdirectora, muchas gracias por acompañarnos y por su tiempo. Muchas gracias a la audiencia de Bien Dateado y a usted, Carlos Andrés, por la invitación. Muchas gracias. Nosotros avanzamos con mucha más información de servicio de su interés, hoy con nuestro tema del día, atención y prevención de desastres. El kit de salvamiento o kit familiar para emergencias es un conjunto de productos básicos que usted y su familia quizás necesiten en caso de una emergencia. Esto para estar preparados, porque esto significa contar con alimentos, agua, entre otras provisiones para 72 horas como mínimo, mientras llega la atención de organismos especializados que puedan atender este y otras necesidades. Preste atención sobre el contenido que debe tener este kit, pero sobre todo cómo usarlo. El kit familiar de emergencias es un dispositivo que se pide a todas las personas que lo tengan en casa para que en caso de que suceda una situación difícil dentro de la misma o alrededor, ellos tengan la posibilidad de ubicar este elemento y trasladarse con él a una zona segura en donde van a garantizar algunos elementos importantes como para la prestación de los primeros auxilios, el consumo de algunos alimentos y su protección mientras que se encuentra un refugio o un espacio adecuado para durante una emergencia poder estar a salvo. Una emergencia es toda situación o contexto que se presenta de forma abrupta o repentina y que pone en riesgo tanto la vida de las personas como de los bienes y enseres de las mismas. Lo cual, además de presentarse de forma inesperada, pues puede llegar a afectar incluso a la comunidad y es necesario que ellos se encuentren preparados adecuadamente para poder responder mientras que llega la ayuda de parte de los organismos de socorro. El kit de emergencia se encuentra conformado por varios elementos. Indispensable es que los tengan todos.
Principalmente se tienen elementos que van a ayudar a generar señales de auxilio como el pito o un elemento audible o sonoro. También se cuenta con elementos como la linterna, que nos va a permitir en algún momento en la noche o en un espacio oscuro alumbrar para poder buscar las salidas de emergencia o ubicar un elemento. Además de esto, se debe contar con elementos para el consumo de alimentos, puesto que no sabemos en qué momento se presenta la emergencia y puede llegar a pasar horas o días hasta que llegue la ayuda, y es necesario poder proveer algunos alimentos a personas como los niños o los adultos mayores o la familia para que se sostenga, se soporte durante un tiempo prudencial. También cuenta con algunos elementos de primeros auxilios básicos para que en caso de que alguna persona quede herida, ellos puedan prestarle los primeros auxilios y soportarlo mientras que los organismos de socorro llegan a atenderles y apoyarles. Se puede complementar con algunos elementos importantes como la documentación, algo de dinero si es necesario para poder adquirir algunos bienes o servicios, y en algunos casos, dependiendo de qué tan, digámoslo así, expuestos se encuentren, deberá tenerse en cuenta tener algo de ropa cubierta o un elemento protector como puede ser un plástico, o en algunos elementos más profesionales se pueden utilizar carpas o toldillos para que se puedan alojar temporalmente mientras que llega el apoyo y los traslada a un lugar seguro. El kit de emergencia idealmente debe estar en un lugar seguro donde primero que todo los niños no puedan acceder a él. Además de eso, la persona responsable o los adultos de la casa lo ubiquen e identifiquen fácilmente y puedan acceder efectivamente a él antes de salir del inmueble, o en caso de que necesiten refugiarse dentro de él y no tengan cómo salir, poder buscarlo y ponerlo en acción. No debe estar almacenado bajo llave, que es lo ideal que no ocurra, puesto que la persona que llegue a tener la llave en ese momento no pueda estar. Es importante que siempre la familia y todas las personas que van a ser beneficiados de este conozcan su utilización. Oportunidades de empleo y educación esperan por usted, así que muy atentos a las diferentes ofertas de educación y empleo que publicamos en las distintas entidades del país. Estos son nuestros clasificados, porque recuerde que en Bien Dateado siempre estamos a su servicio. En Bien Dateado encuentras ofertas de empleo y educación de tu interés. Esta oferta laboral solicitada en Cúcuta, norte de Santander, te puede interesar. Está dirigida a un contador. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de un contador. Quien ocupe este cargo se le realizará un contrato por prestación de servicios y tendrá un salario de 1.500.000 pesos a 2 millones de pesos mensuales. Encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y aplica con el número de solicitud 3168168. Mintic e Impulsa Colombia invita a los colombianos a participar en el curso gratuito Introducción al Financiamiento de Startups. Presenta los caminos y mecanismos de financiamiento que pueden elegir los emprendimientos digitales a través de las experiencias de cofundadores exitosos y de quienes han fallado. Para más información puedes dirigirte a www.apps.co/portal/secciones/cursos-virtuales. Esta oferta laboral solicitada en El Orito, Putumayo, te puede interesar. Está dirigida a un ingeniero mecánico. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de un ingeniero mecánico. El aspirante que llega al cargo se le realizará un contrato a término fijo y tendrá un salario de 2 millones de pesos a 2.500.000 pesos mensuales. Encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y aplica con el número de solicitud 3146168. En Bien Dateado estamos a tu servicio. La mujer vive estados a lo largo de su ciclo de vida.
Puede traer emociones, estados de ánimo, cambios en su comportamiento químico y físico de su cuerpo. Un compendio de situaciones que nos hacen perfectas y a la vez imperfectas. Te esperamos en Bien Dateado para que entiendas todo sobre la menopausia, cómo se manifiesta este estado fisiológico en las mujeres, qué tipo de tratamientos ayudan a controlar los síntomas que origina la menopausia. Te orientamos sobre los estados emocionales que pueden afectarte durante este periodo. Pensamos en ti, pensamos en tu bienestar. Tú y yo tenemos una cita este viernes con Bien Dateado, desde las 2 de la tarde en Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos. Ya lo saben, no bajar la guardia, crear un plan, tener conocimientos en primeros auxilios, pero sobre todo preservar elementos básicos de supervivencia, son algunas acciones que debemos tener muy claras antes de que se presenten catástrofes naturales u otras emergencias que pongan en peligro nuestra subsistencia. Por hoy llegamos al final de Bien Dateado. Gracias por acompañarnos. No olviden que nos puede escribir al correo biendateadotv@gmail.com, donde estaremos conociendo sus preguntas, sus inquietudes, comentarios, pero sobre todo temas que les gustaría ver a través de nuestra pantalla. Nos vemos mañana a las 2 de la tarde con un nuevo tema de información de servicio de su interés. ¡Feliz tarde!